esta mañana estaremos siguiendo con nuestra serie de sermones sobre las doctrinas de la gracia. Estamos en el tercer sermón. Los que seguís el acróstico TULIP, estamos en la L, ¿sí? La expiación limitada. Y quisiera que volviéramos a leer en Juan 17, tan solo unos versículos del Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 6 al 12. Aunque estaremos navegando en varios pasajes, pero pasaremos tiempo en Juan 17, 6 al 12, dice así: He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Vamos a orar. Señor, te pedimos una vez más en esta mañana que tú hables a nuestros corazones. Tu palabra es verdad y es tu palabra la que a veces, Señor, nos nutre, a veces nos sana, a veces nos zarandea, Señor, y nos hace ver las cosas de una manera tan diferente. Te pedimos que en esta mañana tú estés hablando, que nos ayudes a concentrarnos en el sermón, a concentrarnos en tu palabra, que sea tu Espíritu el que abra nuestro entendimiento y nos dé luz. Señor, que tu palabra sea verdad de una forma fehaciente en nuestros corazones. Señor, que en esta mañana tú te glorifiques, veamos una vez más la grandeza de tu poder, de tu soberanía, de tu gracia, de nuestra pequeñez, y nos maravillemos en ti y en el precioso Evangelio. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Imagina por un momento que un producto tóxico sale al aire. Dios no lo quiera, es solo un ejemplo. Pero es un producto tóxico, venenoso y tremendamente peligroso para los niños de 6 años. Pero como amas mucho a los niños y eres archimillonario, es un ejemplo. Como eres archimillonario, pues entonces das una fortuna inmensa, das miles de millones a una causa justa para que puedan producir medicina para todos esos niños y los puedan salvar. Has dado tanto dinero que te invitan a todo el proceso de elaboración de la medicina, ¿verdad? Vas a la fábrica, puedes ver cómo la empaquetan, puedes estar en el laboratorio, incluso te dicen que le puedes poner tu nombre a la medicina. En mi caso yo le pondría Davidex. ¿Qué os parece? No sé si suena a un primo de Asterix, pero bueno. Algo así. Hacen millones de dosis, llenan aviones, llevan los aviones a países lejanos. Y entonces tú vas con ellos para ver cómo la administran, ¿verdad? Vas a un país lejano, vas a una aldea, a un pueblito, y allí en la puerta del colegio los niños de 6 años haciendo fila para recibir la medicina. Y entonces abren las cajas, las desempaquetan, las enfermeras están dispuestas, los niños llegan y para tu sorpresa sacan una cápsula y la ponen en sus manitas. Y los niños se van. Te quedas un poco alarmado porque dices, no, así esto no va a funcionar. Le preguntas a la enfermera, ¿no les pone una inyección? No, este es el nuevo protocolo. Ya, pero esa pastilla no sabemos dónde va a acabar, ¿verdad? De hecho, ya ves pastillas por el patio corriendo por el suelo. Creo que los perros de ese país van a estar más medicados que los niños, porque hay pastillas corriendo por todos lados y van poniendo en la manita la pastilla en la manita de los niños de 6 años.
quedas muy frustrado. De regreso a Barcelona se organiza un gran congreso para explicar lo muy exitosa que ha sido la campaña, ¿verdad? Y presentan los resultados, cuántas cápsulas han hecho, a cuántos niños la han administrado, y se atreven a decir en el congreso que la enfermedad está erradicada. Y tú, indignado, te levantas y dices, de ninguna manera, eso ha sido un fiasco. Eso ha sido un desastre. Se tiene que repetir todo de pe a pa. No sabemos dónde han acabado esas pastillas. No sabemos ni quién la ha tomado, quién no la ha tomado. Además, me habéis hecho perder una millonada. Se tiene que volver a hacer todo. Porque no habéis salvado a nadie, solo habéis hecho que la salvación sea disponible. Espero que me sigáis con el ejemplo, porque lo estamos aplicando el Evangelio. Queridos hermanos, hay quienes tienen esta visión de la cruz de Cristo. Hay quienes tienen esta misma perspectiva de la cruz del Calvario. Hay quienes creen que exactamente esto es lo que pasó en el Gólgota, que Cristo hizo la salvación disponible. Pero no tenemos ninguna seguridad de que nadie sea salvo, porque ahora depende del hombre el tomar la medicina. Hay quienes creen que Jesús no salvó a nadie, sino que hizo disponible la salvación, de modo que no garantizó la salvación de ninguno de nosotros, sino que abrió nuestra manita y nos puso ahí la pastilla del Evangelio. Pero nos damos cuenta de lo alarmante que es todo esto, lo preocupante que es este planteamiento. Si Jesús solo ofrece salvación, entonces todo depende del hombre. El tremendo plan de salvación trazado por Dios desde la eternidad en los cielos, el grandísimo sacrificio de la sangre de su Hijo Jesucristo, el devenir de la historia entera, no está en manos de un Dios soberano, está en manos de un hombre soberano que decide si todo el plan de Dios va a ser un éxito o no. Nos damos cuenta que si Jesús solo ofrece salvación, el plan no está completo, la salvación no está completa, Cristo no ha salvado a nadie. Y sin embargo, en la cruz, el Señor Jesucristo dijo, consumado es, misión cumplida. ¿Quién de nosotros, los que somos papás, sabiendo que hay que dar una medicina a nuestro hijo, vamos a las 4 de la mañana para decirle, mira, esta es, te la dejo en la mesita de noche y nos vamos a dormir tranquilos? No. Los que sois papás sabéis que no se hace así, ¿verdad? Agarras al niño aunque esté dormido, le abres la boca, ¿verdad? Le metes lo que le tengas que meter, ¿verdad? ¿Lo has tragado? Sí, un poquito de agua. Te aseguras y entonces duermes tranquilo. Una cosa es salvar y otra cosa es hacer disponible la salvación. Y hacer disponible la salvación no es salvar. Son dos cosas muy diferentes. Nos damos cuenta de que si Jesús solo ofrece la salvación, y ahora este argumento que os voy a plantear fue muy importante para mí en mi vida. Sí, yo no nací calvinista, todos tenemos nuestro proceso, ¿sí? Este argumento fue muy importante para mí en mi vida y es el que me abrió los ojos a las doctrinas de la gracia. Nos damos cuenta de que si Jesús solo ofrece la salvación, entonces cabe la posibilidad de que Dios enviara a su Hijo unigénito, se encarnara en Belén, viviera una vida obediente, derramara su sangre, fuera sepultado, resucitara al tercer día, ascendiera en gloria para nada. Ay, David, es mucho suponer. ¿Hubiera Dios el Padre cometido semejante imprudez? ¿Hubiera el Padre cometido semejante imprudencia, temeridad de enviar a su Hijo sin garantía alguna de éxito? No, de ninguna manera. Ni nosotros en nuestra vida cotidiana hacemos tal cosa. Porque si solamente Jesús ofreciera la salvación, recordamos 2 sermones más atrás, la doctrina de la corrupción total, nadie la recibiera. Si Jesús solamente la ofreciera, nadie la recibiera, nadie tomara la medicina.
¿Iba Dios a despilfarrar la sangre de su Hijo Jesucristo en vano? De ninguna manera. No, hermanos, es que Cristo Jesús no vino a la tierra a ofrecer salvación. Cristo vino a la tierra a salvar. A salvar. Por eso en la cruz dice, consumado es, misión cumplida. A salvar un pueblo, a salvar un rebaño, a salvar una nación santa, a salvar un pueblo adquirido por Dios, a salvar a aquellos que el Padre escogió desde antes de la fundación del mundo y cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Aquellos el Padre entregó al Hijo, estos, y el Hijo en la cruz derramó su sangre por ellos y dijo, comprados para tu gloria, Padre. Porque si dependiera del hombre, ninguno se salvaría. Y no, en la cruz Jesús no casi salva, o medio salva, o presalva. Jesús en la cruz salva. Salva. Y Jesús dijo, consumado es, misión cumplida. Padre, aquellos que me diste, los he comprado, los he lavado, los he justificado, los he glorificado. Aquellos están perdonados por mi sangre. Es solo cuestión de tiempo. Y este será el siguiente sermón. Que el Espíritu Santo derrame esa salvación sobre cada uno de nosotros. Estamos tratando hoy, por tanto, con la doctrina de la expiación limitada. Como decíamos, justo la L en el centro de ese acróstico, tulip, de las doctrinas de la gracia. Como el centro también es de nuestro mensaje, la cruz del Señor Jesucristo. Expiación limitada o expiación particular. ¿Esto qué significa? Significa que Cristo salvó, sabiendo a quién salvaba, Cristo salvó un pueblo concreto, definido, que tenía en mente los que habían sido escogidos por el Padre desde la eternidad, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Expiación limitada no significa que la sangre de Cristo tenga un poder limitado. No. No es que Jesús empezara a salvar y dijera, bueno, pues hasta aquí llegó. No hay más. Quisiera haber salvado unos poquitos más, pero no me llega. No significa eso. El poder de la sangre de Cristo es ilimitado. Él pudiera haber salvado la humanidad entera y 1000 humanidades si las hubiera. Es infinito el valor de la sangre de Cristo. Limitada no es su sangre, limitado es el pueblo, es un pueblo concreto. Concreto. Cristo pagó en la cruz por ese pueblo, un pueblo específico. Jesús ha salvado a los suyos. No hizo solamente la salvación disponible sin más. No nos ayudó un poco a que pudiéramos salvarnos. Tú no haces a Jesús Salvador. Jesús es Salvador porque Él salva. No lo haces tú Salvador a Él. Él lo es. Y Él salva. Como dice Mateo 1:21, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Como nos damos cuenta, estamos delante de una pregunta muy grande. La pregunta es, ¿a quién salvó Jesús? Es una pregunta trascendental para la fe cristiana. ¿Por quiénes murió Jesús en la cruz? ¿A quién estaba rescatando? Y solamente hay 3 posibles respuestas. Jesús salvó a todos, Jesús no salvó a nadie, o Jesús salvó a muchos. Y cuando digo Jesús no salvó a nadie, me estoy refiriendo a lo que he descrito hasta ahora, porque si Jesús hace disponible la salvación, realmente no está salvando a nadie. Está abriendo la posibilidad de que alguien pueda salvarse, pero la cruz no está salvando a nadie. Entonces, a muchos, a nadie o a todos. En general, los cristianos estamos convencidos de que todos no van al cielo. La enseñanza bíblica es clara al respecto. El Señor nos habló de un cielo y de un infierno. Hay una condenación eterna. Recordamos la parábola la del trigo y la cizaña, cómo son cortados y el trigo es guardado y la cizaña es echada en el fuego. La parábola de la gran red que arrastra toda clase de peces y en la orilla los pescadores, que son los ángeles, escogen lo que es bueno y aquello que es desestimado. La parábola del rico y Lázaro. La enseñanza del cielo y del infierno está en todas partes en las Escrituras.
Así que en general los cristianos creemos que hay un cielo donde estarán los salvos y hay un infierno donde estarán los condenados, a no ser que seas un universalista. ¿Qué creen los universalistas? Que todos vamos al cielo. Que al final Jesús perdona a todos, Dios perdona a todos, todos estarán en el cielo, el infierno estará vacío y en el cielo overbooking. O sea, el cielo será como el metro de Barcelona en hora punta, ¿verdad? He llegado al cielo, yo pensaba que tendría un poquito más de sitio. No, que aquí ha llegado todo el mundo. Los universalistas creen que todo el mundo, toda la humanidad estará en el cielo. Todos. Ay, Señor. Todos sentados en el banquete celestial. Tú sabes cuando vas a una boda y a veces los novios montan las mesas con poco acierto. En general saben hacerlo bien, ¿no? Pero a veces llegas a una boda y te pones en una mesa y se sientan los que están en la mesa contigo y dicen, ay, madre, ¿esto me ha tocado? Y ahí yo, ¿cómo voy a hablar? ¿De qué voy a hablar con estos? No, y vas mirando, ¿verdad?, los cubiertos al techo, intentando sacar tema de conversación. Pero tú imagínate que llegas al banquete celestial y te vas a sentar en la mesa que te ha tocado y ahí está Judas, Hitler y Caín. Y dices, ¿y ahora yo qué hago con esto? ¿Va a durar mucho? Ese es el concepto de cielo que tienen los universalistas, que al final Dios abrirá las puertas de par en par y la humanidad entera entrará en la Jerusalén celestial. Y eso es una barbaridad, una aberración. No hay nada como eso en las Escrituras. Hay un cielo y hay un infierno. Hay unos salvos y hay unos condenados. Hay trigo y hay cizaña. Por tanto, dejando de lado el universalismo, que no tiene nada de cristiano, tenemos otras posturas. Aún entre aquellos que reconocen que los que estarán en el cielo son un pueblo concreto, tenemos una segunda postura, que es el arminianismo. El arminianismo cree que los que estarán en el cielo son un grupo limitado, pero creen que es el hombre el que limita ese grupo. Son ellos los que deciden quiénes estarán en el banquete celestial. Es el ser humano el que determina los que estarán en las bodas del Cordero. Dice el arminianismo que Cristo es salvador de todos potencialmente, pero solo es salvador de algunos de forma efectiva para aquellos que aceptan su sacrificio. Siguiendo el ejemplo del principio, se ha pagado la medicina para todos, pero aunque hemos pagado la medicina para todos, solo es válida para aquellos que la toman, que la ponen en su boca. Pero hay varios problemas de base con este planteamiento. Quisiera destacar algunos. En primer lugar, el arminianismo niega la doctrina de la depravación total, en la cual ya estuvimos meditando 2 sermones atrás. Si te incorporas a la serie ahora, pues vas a internet y te pones al día con los sermones anteriores. El arminianismo niega la doctrina de la depravación total, que no hay quien haga el bien, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. El hombre no tiene ningún apetito por las cosas de Dios. De sí mismo no hay bondad para buscar al Señor. De nuevo, siguiendo el ejemplo, ningún niño toma la medicina. ¿Por qué? Porque tiene 6 años y no le importa la medicina, porque está jugando en el patio y la tira en el suelo, porque aún aquellos que se la pongan en la boquita dicen, ¡qué mal gusto tiene!, y la escupen. Los perros de aquel barrio están más medicados que los niños. En primer lugar, niega la doctrina de la depravación total. En segundo lugar, segundo problema que vemos, es que deja a Dios a expensas del hombre. Deja a Dios a expensas del hombre. A pesar del gran plan de salvación que Dios pueda haber trazado, ahora todo depende de la voluntad humana. El gran plan de Dios puede ser un absoluto éxito o un absoluto fracaso, depende del hombre. La reputación de Dios. A veces uso este ejemplo. Imagínate un panadero que se levanta a las 3 de la mañana y está horneando su pan. El barrio entero huele a pan recién horneado, ¿verdad? A las 6 abre, están todas las barras bien puestas. Y entonces espera que entren los clientes y compren aquel pan. Pasan las horas, nadie entra. Tú pasas por ahí a las 7, a las 8, a las 9, ves que no se ha vendido ni una. Y dices, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa? No sale, ¿eh?
Tú intentas animarle un poquito, ¿verdad? Bueno, ya pronto se van a hacer las 11. ¿Sabes que se podría hacer las 7, las 8 de la tarde y lo tienes todo aquí, no? No te preocupes, hombre, mañana pan rallado. No pasa nada. Y de hecho pasa el día entero y no ha vendido nada. ¿Cabría esa posibilidad? Sí. ¿Es lo que deseaba? No. Pero somos humanos. Hay quienes ven a Dios así. Él ha dispuesto un excelente, tremendo, formidable plan de salvación, pero ahora está como ese panadero, esperando que alguien venga. Pero pudiera ser que nadie viniera. No, hermanos, Dios no trabaja así. Dios trabaja por encargo. Si el Señor Jesucristo va a la cruz sabiendo a quién va a rescatar. Y aquellos a los cuales Él se ha propuesto a rescatar están todos comprados. ¿Cuántas barras hay que hacer? 300, 300 hechas, 300 vendidas. Éxito absoluto. Sin quererlo, el arminianismo está poniendo a Dios en esa circunstancia. Pero además nos plantea un dilema aún mayor. ¿Es Dios injusto? ¿Cómo va a ser Dios injusto? ¿Es injusto porque hace pagar 2 veces el mismo delito? ¿Está Dios haciendo pagar 2 veces el mismo delito? Eso sería injusticia, ¿verdad? Imagina que voy por la autopista y voy a demasiada velocidad y me para un guardia. Llama a la ventanilla, bajo la ventanilla y me explica mi infracción y me dice, son 1.000 euros. Y yo, vaya hombre. Pago la multa con todo el dolor de mi alma, pero entonces el mismo guardia da la vuelta, va al otro lado del coche, llama a la otra ventanilla donde está mi esposa, baja la ventanilla, le explica a mi esposa otra vez y le dice, son 1.000 euros. Y entonces mi esposa y yo nos miramos como, ¿esto qué es? Saltamos, ¿verdad? ¿No nos puede usted hacer pagar 2 veces por el mismo delito? Acabamos de pagar. O paga uno o paga otro, pero no pagamos los 2. Pues algunos quieren situar a Dios en esa tesitura. Porque, a ver, si Cristo pagó en la cruz por los pecados de todos, ¿por qué alguien debiera ir al infierno? ¿Por qué alguien debiera ir al infierno si en verdad Cristo pagó por los pecados de todos? ¿Está pagando 2 veces? O el Señor pudiera hablar con aquellos condenados y decirle, ¿qué hacéis en las llamas? Y aquellos decirle al Señor Jesús, el Padre aquí nos envió, nos dijo que teníamos una deuda. Y Jesús decirle al Padre, Padre, ¿no pagué yo la deuda de estos también? ¿No pagué por los pecados de todos? ¿Es Dios injusto? ¿Va a hacer pagar 2 veces por el mismo delito? No, hermanos, aquellos que estarán en la eternidad en el fuego del infierno es porque nadie pagó por ellos. Y aquellos que estaremos en la gloria por toda la eternidad es porque Cristo pagó por nosotros. Cristo Jesús en la cruz del Calvario estaba pagando nuestras deudas, las deudas de los escogidos de Dios. Y somos salvos por toda la eternidad. Dios no es injusto. No hace pagar 2 veces por el mismo delito. Si Jesús hubiera venido a pagar por los pecados de todos, pero alguno se va al infierno, solo que uno se fuera al infierno, Dios hubiera fracasado en su propósito. El plan de Dios hubiera sido una ruina, una vergüenza. La respuesta, hermanos, es que Cristo Jesús en la cruz no pagó por los pecados de todos. Pagó por los pecados de sus ovejas, de su pueblo, de su rebaño, de su esposa, de su iglesia, de sus escogidos. No ha habido mayor misión con mayor éxito en toda la historia. Cristo venció porque vino a pagar por los suyos, a morir por los suyos, a salvar a los suyos. Y los suyos somos justificados, santificados, glorificados y estaremos con Él por toda la eternidad. ¿Y dónde vemos esta expresión de que Cristo pagó, rescató un pueblo concreto? Lo vemos en todas partes en la Escritura. El Señor siempre llama, alcanza, escoge. Pero vamos a estar centrándonos en pasajes como Juan 10 y Juan 17. Si veis en Juan capítulo 10, el Señor habla claramente de sus ovejas. Sus ovejas. Se refiere a mis ovejas. Juan 10, 14. Yo soy el buen pastor
y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y luego dice a los fariseos en el versículo 26, vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Nos damos cuenta de lo que está diciendo, es tremendo. Fijémonos, no es que crees y porque crees eres hecho una oveja. No. Primero eres una oveja y luego escuchas su voz y luego le sigues, pero primero eres oveja. Primero eres oveja del Señor. Porque lo más importante en tu vida no es qué haces, no es dónde vas, no es quién eres, sino de quién eres, a quién perteneces. Y si eres una oveja del Señor Jesucristo, vas a escuchar su voz, vas a seguirle. Él te guardará por toda la eternidad. Lo primero en tu vida es ser una oveja del Señor. Y lo demás viene después. Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Pero está hablando de alguien concreto, está hablando de un rebaño, está hablando de ovejas con nombre, está hablando de Él las conoce, sus ovejas son las que escuchan su voz y le siguen. Esas ovejas son los escogidos desde antes de la fundación del mundo, los que el Padre predestinó para salvación, los que el Padre entregó en las manos del Hijo. Y Dios nunca fracasa, aquellos van a ser salvos. Hermanos, Dios no tiene plan B, solo tiene plan A. Y se lleva a cabo a la perfección. Nosotros tenemos plan A, plan B, plan C, plan D. Cuando se nos acaba el abecedario empezamos plan A, B, A, C, A. ¿Verdad? Vamos improvisando, vamos siempre, si nos preguntan, ¿qué harás mañana? Tú dirás, depende de las circunstancias, depende de si llueve, depende de si tengo el coche, depende de mi salud, depende de... Dios lo que se propone lo hace. Solo tiene plan A. Él es el soberano. Él nunca fracasa. Y Él lleva a cabo ese plan por sus ovejas. Va a morir el Mesías por ellas y las va a comprar. Juan 10, 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Por las ovejas. Y de nuevo el versículo 15. Mi vida pongo por las ovejas. No por el mundo, por las ovejas. Por su rebaño. Juan 10, 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. A ver si entiendo, Jesús. Entonces tú como buen pastor entregas tu vida. Sí, ¿por quién? Por mis ovejas. ¿Y estas ovejas quiénes son? Las que el Padre me dio. ¿Y estas ovejas no son el mundo? No, yo no ruego por el mundo, yo ruego por ellas. El Padre me las dio, nadie las arrebatará de mi mano, yo entrego mi vida por ellas. ¿Estás tú entre sus ovejas? ¿Estás tú en su rebaño? Qué bendita seguridad, qué bendita certeza que es mi Señor Jesucristo el que lleva a cabo ese plan, porque si dependiera de mí sería una ruina. Pero como es Él y depende de Él y está en sus manos y Él lo lleva a cabo, es un éxito rotundo, garantizado. Es Él el que me sostiene en sus manos. Bendita seguridad y bendita certeza. Como dice aquel antiguo himno evangélico, grata certeza soy de Jesús, hecho heredero de eterna salud. Su sangre pudo mi alma librar de pena eterna y darme la paz. Si eres una oveja del Señor, todo está bien. Todo está seguro, porque todo está en sus manos. Y Él lleva a cabo su plan de forma soberana. Lo que Él se ha propuesto lo va a cumplir. No falla. Dios lleva a cabo su voluntad de forma formidable. Hermanos, Dios lleva a cabo su plan, pero no solamente porque Dios sea sabio.
Un sabio sabe cómo reaccionar en diferentes circunstancias, ¿verdad? Es como un ajedrecista o es como un estratega militar. Tiene información, sabe lo que tiene que hacer en cada momento. No borremos ese concepto en nuestra mente. Dios no es un sabio nada más, que según lo que suceda verá qué es lo que tiene que hacer y al final se sale con la suya. Dios es más que sabio, Dios es soberano. Dios no solo reacciona a las circunstancias, Él ordena las circunstancias, Él usa las circunstancias, Él manda sobre las circunstancias y todo lo que sucede, sucede porque Él tiene control. Él es el soberano. Mira la vida de José, porque sabemos el final de la historia, pero si empiezas a leerle y dices, ¡ay, mi madre, vaya desastre! A Dios se le ha escapado todo de las manos. Qué familia, qué hermanos, cómo lo maltratan, cómo lo venden, cómo Potifar lo acusa injustamente, cómo acaba en prisión. Esto va a acabar en tragedia. Pero vemos toda la historia y al final la interpretación que hace José. ¿Cómo perdona a sus hermanos? ¿Estoy yo en el lugar de Dios? ¿Y cómo menciona a Dios tantas veces? Dios me trajo. Era el plan de Dios que yo estuviera aquí ahora en Egipto. Para daros vida, para salvaros, para salvar a Israel, el pueblo del cual vendría el Mesías. Todo estaba ordenado por la mano de Dios. Lo que Dios se propone, Dios lo cumple a la perfección, porque Él gobierna sobre las circunstancias. Dios se propuso entregar a su Hijo unigénito, el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, para que derramara su sangre en nuestro favor. ¿Cuántas cosas podrían haber frustrado el plan de Dios? Ay, si Pilato, en vez de lavarse las manos, hubiera escuchado a su esposa y el sueño que tuvo y dijo, es verdad, este hombre es justo, liberadlo. Y si las gentes, en vez de gritar que liberara a Barrabás, hubieran dicho, no, a Barrabás mantén la prisión, que es un sinvergüenza, libera a Jesús. Y si Caifás y los fariseos se hubieran convertido y hubieran reconocido que Jesús era el Mesías, no hubiera ido a la cruz. ¿Cuántas cosas hubieran frustrado el plan de Dios si Dios no fuera soberano? Pero porque Dios es soberano y se ha propuesto entregar a su Hijo Jesucristo en la cruz de Calvario, todos los detalles de la historia van a servir a sus propósitos, porque Él gobierna sobre todos ellos. ¿Puedes pensar ahora en tu vida? Si eres un escogido de Dios y Dios se ha propuesto salvarte, todo lo que pase contigo solamente va a servir a sus propósitos. De acercarte a la cruz de Cristo, de derramar salvación sobre ti, de santificarte, de hacerte crecer a imagen del Señor. Y a los que Dios aman, todo ayuda bien, conforme a su propósito, que es formar a Cristo Jesús en ti. Él es soberano y no se le escapa nada de sus manos. Ni aun la peor tragedia que hayas podido vivir no se escapa de las manos de Dios. Porque la peor tragedia que hayas podido vivir no es peor que la mayor tragedia que ha vivido esta historia. Y la mayor tragedia de la historia es que el justo, el unigénito Hijo de Dios, se hiciera carne y nosotros lo matáramos y lo claváramos en una cruz. Eso es lo peor que ha pasado en la historia de la humanidad. Y aquello estaba ordenado por Dios. Por tanto, lo peor que pueda pasar en tu vida estaba a control en las manos de Dios. Y sirve a un propósito divino, aunque ahora no lo podamos ver. Mira tu vida y reconoce que la mano de Dios soberano ha estado guiando todas tus circunstancias para finalmente alcanzarte con su gracia. Si eres una de sus ovejas, si eres un escogido del Señor, Dios a su tiempo va a acercarte a Cristo. Y escucharás la palabra, escucharás su voz. Predicada, cantada, recitada, orada, el mensaje del Evangelio calará hondo en tu corazón y vendrán otros detrás que regarán y que segarán. Pero tu alma será para Cristo, la semilla brotará. Vendrán alegrías, vendrán tristezas, pasarás pruebas y en tu pecado y en tu miseria podrás reconocer lo amargo que es el camino de la rebeldía. Y los momentos más dolorosos de tu vida solo te servirán para cobrar conciencia de tu miseria, de tu necesidad y de lo rápido que debes acudir al médico del alma, que es Jesucristo. Y pasarán meses o años o aún una vida entera, pero en el momento que Dios disponga, el Espíritu abrirá tus ojos, abrirá tu corazón como hizo con Lidia y te entregarás en los brazos del Mesías.
Si eres una oveja de su rebaño, oirás la voz del Señor, acudirás a la voz del Señor porque la reconocerás y le seguirás por toda la eternidad. Y Dios va a cumplir su propósito. Dios va a cumplir sus planes. Y cuando así suceda, entonces comprenderás que todo está orquestado por Él. Entonces comprenderás que Él es soberano, que Él llevó a cabo su plan para salvarte, porque la salvación en Cristo no es solamente una posibilidad. La salvación en Cristo es una realidad. Jesucristo salva. Jesucristo salva. Otro pasaje maravilloso en esta dirección es Juan 17, donde estábamos antes. Juan 17. Donde el Señor intercede por los suyos. No solo compra a un pueblo con su sangre, sino que aboga por su pueblo, intercede por su pueblo. Juan 17 es maravilloso en muchos sentidos. Nos estamos metiendo en una conversación que no es nuestra. El Padre está hablando con el Hijo. Es una oración de Jesús a su Padre. Y nosotros estamos escuchando como espectadores. Por tanto, nos da una perspectiva única. Como comentábamos en otro sermón, la perspectiva de la salvación es la siguiente. Hay una perspectiva horizontal, que es nuestra experiencia humana, y nuestra experiencia, ¿cómo la vivimos? Pues yo tengo una convicción de pecado, y yo creo en el Señor Jesucristo, yo me arrepiento de mis pecados, yo acudo a Él, y eso es lo que vivimos todos nosotros. Yo tengo fe, yo quiero seguir al Señor, yo amo al Señor, y esa experiencia es muy personal, muy única en cada creyente. Pero hay otra perspectiva de la salvación, que es la que el Señor nos ofrece en pasajes como estos. Juan 17, que es una perspectiva desde lo alto, como Dios lo ve. Si pudiéramos volar como las águilas y ver todo el plan de salvación, veríamos que todo está trazado por Dios. Y el Señor nos ofrece esta perspectiva y nos lo deja ver desde su punto de vista para que nos llenemos de paz, de confianza, de serenidad, que nuestro nombre está escrito en la gloria y que la salvación la ha trazado Él y depende de Él, no de nosotros. Así que nos metemos en una conversación que no es nuestra, pero es maravilloso escuchar estas palabras. Juan 17, 6 al 12, como hemos leído antes. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Jesús ora por los suyos, su rebaño, su pueblo, sus discípulos, su esposa, su iglesia, un grupo determinado de personas. No ora por todo el mundo, ora por aquellos que Dios ha escogido para salvación. Fijémonos cómo lo expresa el versículo 6. Tuyos eran y me los diste. Versículo 9. No ruego por el mundo, sino por los que me diste. Versículo 11. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Versículo 12. A los que me diste, yo los guardé. Ese grupo concreto de personas, los que me diste, no incluye solamente a los creyentes del siglo I, los que están siguiendo a Jesús ahí. Incluye a todos los que van a creer después. Versículo 20. Los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Alguna vez te has preguntado si estabas en la Biblia? Ahí estás tú. Salimos en la Biblia, hermanos. Exactamente ahí, en ese versículo 20. Los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Aquí estoy, Señor. Los que han de creer por el testimonio de los apóstoles y de los discípulos. Y hermanos, aquí tenemos en las Santas Escrituras el testimonio de los apóstoles.
Hemos escuchado y hemos creído. ¡Qué certeza! Los que han de creer. El Señor nos dice, ¡ay! Y por aquellos que a lo mejor crean, el Señor Jesús dice, te ruego por estos y por los que han de creer. Es una certeza absoluta, no es un número indeterminado de personas, es un número concreto de personas. Dios conoce a los suyos. Como dice Hechos 13:48, creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Como dice Hechos 2:47, dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Los que habían de ser salvos. La redención no es una posibilidad, la redención es una realidad. Jesucristo salva. Jesús no ora por el mundo, no da vida eterna al mundo, sino a un grupo determinado de personas cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, los que el Padre escogió en la eternidad. Y el Hijo derramó su sangre preciosa y los compró y los salvó. Y el Espíritu los llama de forma irresistible. Tal vez estés escuchando este sermón y te preguntes, ¡ay! Pero David, por lo que estás diciendo parece que Dios no quiere que todos se salven. Y hay algún pasaje que lo dice, ¿verdad? Recordamos 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Dios quiere que todos se arrepientan y crean? Sí. Sí. Pero en realidad no todos se arrepienten y creen. No. Entonces no se hace la voluntad de Dios. Uy, nos estamos metiendo en un berenjenal, ¿verdad? Entonces, si Dios quiere que todos se arrepientan, pero todos no se arrepienten, no se hace la voluntad de Dios. Por tanto, Dios no es soberano. Uy, esto se está poniendo feo. De hecho, oramos en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad. Entonces, ¿se hace la voluntad de Dios o no se hace? ¿Sabéis qué pasa, hermanos? Que la voluntad de Dios es un tema muy grande. Nos deja desconcertados. Cuando hablamos de nuestra voluntad, eso es sencillo. Eso es sencillo. Nuestra voluntad es la expresión de una intención o de un deseo. ¿Sí? Quiero agua. Tomo agua y bebo. Pero si digo, ay, quiero que se haga ya de noche, no, el sol no va a ir más rápido. Me voy a tener que esperar, ¿verdad? Nuestra voluntad, por mucho que la expresemos, un deseo, una intención, en absoluto es infalible. Sin embargo, la voluntad de Dios es muy diferente, porque es muy grande. Por eso necesitamos varias descripciones de la voluntad de Dios. Los teólogos distinguen entre tres aspectos de la voluntad de Dios. Sí, espero no marearos, no os perdáis. En primer lugar, hay una voluntad disposicional. ¿Eso qué quiere decir? Pues hay una disposición de parte de Dios, aquello que agrada, aquello que desagrada a Dios. Y continuamente mencionamos la voluntad del Señor así, queremos agradarle. Es la voluntad del Señor que te congregues con los hermanos. Es la voluntad de Dios que sirvas a tu familia. Es la voluntad de Dios que ames a tu esposa. Es la voluntad de Dios que sirvas a tu hermano. Es la voluntad de Dios que hables del Evangelio. Y continuamente nos guiamos por esa voluntad disposicional. Busco aquello que agrada al Señor. Me alejo de aquello que desagrada al Señor. En este sentido tenemos aquí 2 de Pedro 3:9. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios, como un juez justo, no se deleita en condenar al delincuente. El juez justo quisiera que el delincuente no hubiera delinquido, quisiera que el delincuente no hubiera tomado ciertas acciones, pero es un juez justo. Del mismo modo, Ezequiel 33:11 dice que el Señor no quiere la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Por supuesto, hay el deseo del Señor, aquello que agrada al Señor, aquello que desagrada al Señor, su voluntad disposicional.
Pero en segundo lugar tenemos una voluntad preceptiva, o sea que Dios es explícito y nos da sus mandamientos. Tenemos los 10 mandamientos y tenemos las Santas Escrituras. Es la voluntad revelada de Dios. Dios nos expresa sus preceptos de modo que sepamos cómo nos tenemos que conducir, cómo agradarle a Él. Y en ese sentido dice Juan el Bautista, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Es lo que Dios quiere? Sí, que todo hombre se arrepienta y crea en el Evangelio. La voluntad de Dios es que tú te arrepientas y creas en el Evangelio. Pero lamentablemente el hombre no lo hace. Está yendo en contra, actuando en contra de la voluntad de Dios. Puede obedecer y puede desobedecer a esa voluntad preceptiva. Aun nosotros los cristianos, sabiendo cuál es la voluntad de Dios, los mandamientos del Señor, luchamos contra el pecado y le obedecemos. Queremos obedecerle. Pero además de esa voluntad disposicional y esa voluntad preceptiva, porque hasta aquí nadie se ha salvado, solamente sabiendo aquello que agrada a Dios y siendo Él explícito en sus mandamientos, el hombre no es salvo, tenemos la voluntad decretiva de Dios. Dios decreta soberanamente, la voluntad soberana de Dios. Y necesitamos de esta tercera categoría, porque si no, ninguno de nosotros sería salvo. La voluntad soberana de Dios es aquello que Dios decreta y aquello sucede sí o sí. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Del mismo modo, desde la eternidad dijo, este pueblo escogido sea salvo. Y aquellos somos los salvos, por decreto de Dios. Él hace lo que quiere en los cielos, en la tierra y en todo el universo. Y en ese sentido Dios ha decretado que sus escogidos sean salvos. Por tanto, Dios no quiere la condenación del impío, no se deleita en ello. Dios quiere que obedezcamos sus estatutos, aunque el hombre los transgrede continuamente. Pero finalmente Dios quiere salvar un pueblo que ha predestinado para salvación desde antes de la fundación del mundo. Y Dios ha decretado, y así va a ser, que su rebaño esté donde Él está. Entonces, pastor, ¿Jesús no murió por todo el mundo? Estás preguntando, oye, me estás dando trabajo, Jesús no murió por todo el mundo, porque eso también la Biblia dice eso, por todo el mundo. ¿Cierto? Recordamos 1 de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. 1 de Juan, capítulo 2, dice así, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ya está, pues apaga y vámonos. Si Jesús es la propiciación por los pecados de todo el mundo, entonces todo el mundo es salvo. No necesitamos misiones, no necesitamos evangelismo. Este versículo no apoya el arminianismo, en todo caso el universalismo. Él es la propiciación por los pecados de todos. Entonces todos los pecados de todo el mundo están pagados. ¿Por quiénes pagó Cristo en la cruz? Dice aquí Juan el apóstol, por nuestros pecados, y acto seguido añade, también por los de todo el mundo. Entonces, si Cristo murió por los pecados de todo el mundo es salvo. Muchos se acogen a este pasaje para defender el universalismo, pero hemos de ir con cuidado con la palabra mundo, en el griego cosmos. La palabra mundo puede significar un mundo de cosas. Cuando tu hija adolescente dice, papá, quiero un móvil. No, no tendrás móvil. Sí, todo el mundo lo tiene. ¿Quién es aquí mundo? Sus 30 compañeras de clase. Eso es mundo. Todo el mundo lo tiene, ¿verdad?
La palabra mundo puede significar muchas cosas. También en el lenguaje bíblico hay que ponerla en su contexto. El apóstol Juan usa la palabra mundo de diferentes maneras. Y muchos se acogen a este pasaje para defender lo que no defiende. Fijémonos que en Juan 3:16, un pasaje conocido por todos, Juan dice, de tal manera amó Dios al mundo. Pero primera de Juan 2:15, el apóstol Juan nos dice, no améis al mundo. Dice, a ver, Juan, ¿qué quedamos? Ahora nos estás mareando. De tal manera amó Dios al mundo, pero luego nos dice, no améis al mundo. Y tú me dirás, es que David, son dos cosas diferentes. De tal manera amó Dios al mundo, el mundo en contraste con el cielo. De tal manera amó Dios a la humanidad. No améis al mundo, sigue leyendo David, no te puedes quedar ahí. No améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. El mundo refiriéndose a aquello que batalla en nuestra alma contra lo espiritual. Mundo significa una cosa diferente según su contexto y hay que ponerlo en su contexto. Como pasa con muchas otras palabras en todos los idiomas, se usa siempre por la vía del contraste. Mundo en contraste con la iglesia significa pecado. No améis al mundo. Mundo en contraste con el cielo hace referencia a la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo. Mundo en contraste con Israel se refiere a las demás naciones. Y aquí es donde encontramos el pasaje en cuestión que estábamos hablando de 1 de Juan 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hermanos, no solo es la salvación para Israel, ¿lo veis? Siempre ha estado en los planes de Dios que Israel fuera luz a las naciones. Así que el Mesías ha venido no solamente para nosotros, ha venido para ellos. Como dice Juan capítulo 10, ese otro rebaño. Y gracias a Dios porque somos nosotros ese otro rebaño, hermanos. El Señor Jesús dice, tengo estas ovejas, pero tengo otras. Y tú dices, aleluya, tiene otras. Nosotros los gentiles. Y alcanzo a esas y también, y serán un solo rebaño. Somos nosotros, hermanos. Así que Cristo Jesús no es solamente el Salvador de Israel, es el Salvador del mundo. Y gloria a Dios que es el Salvador del mundo. Cuando Jesús habla con la samaritana y la samaritana va con el mensaje de que ha encontrado al Mesías, Juan 4:42, los samaritanos hablan luego con Jesús y le dicen a la samaritana, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Mesías, porque ellos, los samaritanos, habían sido alcanzados. Un pueblo separado de Israel, un pueblo despreciado por Israel. Gracias a Dios que Él es el Salvador del mundo, porque nosotros somos esas ovejas de otro rebaño. Y ahora aquí en la tierra y mañana en los cielos y por toda la eternidad vamos a estar alabando su nombre. Gentes de toda lengua y nación y pueblo. Sí, es el Salvador del mundo porque no hay otro. Es el Salvador del mundo porque no solo vino a Israel, vino a nosotros que estábamos lejos del pacto. Es el Salvador del mundo porque así como Adán trajo maldición y nos enemistó con Dios y la tierra fue maldita por su causa, ahora va a venir el nuevo Adán, el Mesías, que nos va a reconciliar con Dios, que va a vencer el pecado, que nos va a abrir las puertas del paraíso y la tierra será redimida y la cabeza de la serpiente aplastada. Él es el Salvador del mundo. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cuidado cómo leemos la palabra mundo. No se refiere a todas las personas, una por una en particular. Veamos los pasajes en que la enseñanza bíblica es clara, que habla de un pueblo redimido, un rebaño redimido. Dice Mateo 1, un pueblo. Dice Mateo 20, muchos. Juan 10 habla de sus ovejas. Efesios 5 de su iglesia. Romanos 8 de los escogidos. Esos son alcanzados por la gracia de Dios, salvados, redimidos, glorificados y estarán sentados en el banquete celestial por toda la eternidad. Y tal vez estés pensando, ya pastor, pero
¿Y si yo no soy uno de los escogidos? ¿Sabes qué te diría? Ven a Cristo. Ya, pero ¿y si Cristo no pagó por mí en la cruz? Ven a Cristo. ¿Y si no soy llamado para salvación? Ven a Cristo. ¿Y si no puedo venir a Cristo? Ven a Cristo. Porque el imperativo es claro, la palabra. Venid a mí, dice el Señor. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí. Y cuando hayas venido a Cristo, y cuando hayas sido lavado por Cristo, y cuando hayas sido perdonado por Cristo, entonces podrás decirle, gracias Señor, que escribiste mi nombre en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor, porque me has llamado por mi nombre. Gracias, Señor, que por tu misericordia fui salvo. Gracias, Señor, que tu perdón y tu gracia me alcanzó. Gracias, Señor, porque tu herida fui sanado. Gracias, Señor, porque me diste un corazón nuevo y pusiste un espíritu nuevo dentro de mí y quitaste de mi carne un corazón de piedra y me diste un corazón de carne y pusiste dentro de mí tu espíritu y has hecho que ande en tus estatutos y que guarde tus preceptos y que los ponga por obra. Gracias, Señor, porque tú lo has hecho. Porque si fuera por mí, seguiría perdido. Es el buen pastor el que alcanza la oveja perdida. No es la oveja perdida la que alcanza al buen pastor. Cristo Jesús recibió un pueblo de manos del Padre y ese pueblo lo salvó de forma efectiva. Ay, qué maravilloso pensamiento, pensar que en la cruz Cristo Jesús pensó en mí. Y en el momento que el Señor Jesús pensó en mí, Jesús en la cruz no estaba pensando, ay David, espero que aceptes esto. El Señor en la cruz, cuando pensó en mí, dijo, David, te he comprado. Porque Él compró un pueblo para su gloria. Y murió en la cruz en nuestro lugar, y su sangre fue derramada pagando el precio más alto por nuestro rescate, y salvó un pueblo adquirido, una nación santa. Él estaba pensando en nosotros. Estamos grabados en su corazón. Su misión fue llevada a cabo con la mayor excelencia y efectividad. Jesús no hizo posible la salvación, Jesús salvó en la cruz del Calvario. No puso la mano en la medicina, la inyectó en tu corazón. Amén, oremos. Señor, gracias por un Salvador tan grande que no merecemos, pero gracias porque nuestro Salvador es tan grande, porque nuestro pecado era tan grande y nuestra necesidad también. Señor, tú tenías que alcanzarnos, tú tenías que cubrir toda la distancia, tú tenías que rescatarnos de nuestra manera de vivir. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Gracias, Señor, por escribir nuestros nombres en el libro de la vida, por alcanzarnos con tu gracia soberana, por aplicar la medicina sobre nosotros. Señor, gracias porque es todo por gracia. Y tu gracia es tan grande, increíble, incomprensible, indescriptible, Señor, que nos desconcierta por completo. Y solo nos lleva a maravillarnos más aún y a tener un corazón más agradecido y lleno de adoración por ti. Gracias por tu evangelio, Señor. Y te pedimos que tu evangelio siga alcanzando pecadores. Que aquellas ovejas que son tuyas escuchen tu voz y la reconozcan y te sigan. Para que en la eternidad un gran pueblo, una nación santa, te adoremos por siempre y cantemos, la salvación pertenece a Jehová. En el nombre del Señor Jesús. Amén.